Detrás de la imagen de un amable enfermero pediátrico se encontraba Richard Rogers, un asesino serial conocido como The Last Call Killer, que atemorizaba a la comunidad gay de la ciudad de Nueva York. En solo 2 años se cobró la vida de 4 hombres, a quien no solo asesinó, sino que también descuartizó y violó. A la policía le tomaría 10 años descubrir la identidad del asesino, y de no haber sido por los avances tecnológicos y la insistencia de una persona clave, probablemente hoy Richard Rogers seguiría libre. Richard Westall Rogers Jr. nació el 16 de junio de 1950 en Plymouth, Massachusetts. Era el mayor de 5 hermanos y vivía en una familia de clase trabajadora común y corriente. Cuando Rogers tenía 10 años, él y su familia se mudaron a Florida. 12 años más tarde, en 1973, mientras estudiaba en la Universidad de Maine, aparecerían los primeros signos de violencia con su primer asesinato. Los informes del caso alegan que Rogers ingresó a su apartamento y descubrió que su vecino, Frederick A. Spencer, estaba allí dentro. En ese momento se produjo un forcejeo entre ambos, que terminó cuando Richard tomó un martillo y lo golpeó 8 veces en la cabeza. Lo asfixió luego con una bolsa y abandonó su cadáver en un bosque. Después del asesinato, Richard volvió a su vida de estudiante universitario como si nada hubiera ocurrido. 2 días más tarde, unos ciclistas encontraron el cadáver y lo identificaron a partir de una llave que la víctima llevaba en su bolsillo. Cuando las autoridades acudieron al bloque de viviendas y hablaron con Rogers, este les contó lo que había pasado y se justificó diciendo que había matado en defensa propia. Según Rogers, Frederick estaba allanando su departamento, lo que desató una fuerte pelea, y tras el ataque de la víctima, él no tuvo más remedio que defenderse. La historia de Rogers increíblemente convenció al tribunal, cuya decisión fue absolverlo de homicidio involuntario. Luego de graduarse, Rogers se trasladó a Staten Island, en la ciudad de Nueva York, donde inició sus estudios en enfermería y comenzó a trabajar en el prestigioso hospital Monte Sinaí. Durante sus 22 años trabajando en el hospital, se especializó en cardiología pediátrica. Lo intrigante es que tanto sus colegas como amigos, vecinos y conocidos no notaron ninguna clase de comportamiento extraño en Rogers. Al contrario, lo describían como un hombre amable y simpático, el tipo de vecino que todo el mundo deseaba tener. Antes de comenzar con su cacería de homosexuales, fue acusado de drogar, encadenar y violar a Fred Lero, de 47 años, en el verano de 1988. Probablemente Lero se hubiera convertido en su segunda víctima si no hubiera logrado escapar de las manos de Roger, que lo mantenía secuestrado en su casa de Staten Island. Fred dio su testimonio. Dijo que lo último que recordaba antes de quedarse dormido era haber charlado y tomado unas copas con un desconocido en un bar. Luego lo despertó una fuerte embestida. Le habían esposado las manos a la cama. Apenas podía respirar y Rogers lo estaba violando. La víctima se zafó como pudo, escapó y alertó a las autoridades. Y probablemente el siguiente punto de la historia los deje sorprendidos. A pesar del testimonio de Lero y a las acusaciones de retención ilegal y de agresión, Rogers volvió a convencer al tribunal con su personalidad cálida y gentil, alegando ante el juez que todo había sido consentido. Finalmente fue absuelto y puesto en libertad. Durante los próximos 3 años todo se mantuvo normal, hasta que un día decidió ir a por su siguiente víctima, solo que esta vez podría llegar hasta el final. Peter Stickney Anderson, un banquero de 54 años, había viajado desde Filadelfia a Manhattan por negocios y desapareció luego de visitar un bar gay de la ciudad conocido como The Townhouse. Pronto su esposa comenzó a preocuparse al notar que no había escuchado nada de su marido y emitió una denuncia. Su cuerpo fue hallado en un bote de basura cerca de la autopista, envuelto en una bolsa de plástico.
La autopsia reveló que había sido apuñalado varias veces y que sus genitales habían sido mutilados y colocados dentro de la boca de la víctima. Y presten especial atención al siguiente dato. Huellas dactilares fueron encontradas, pero no obtuvieron coincidencias en la base de datos. En julio de 1992, un año y 2 meses después de la muerte de Anderson, Rogers continuó con su tercer asesinato. Esta vez se cobraría la vida de Thomas Mulcahy, un ejecutivo de ventas de equipos informáticos de 57 años, casado y padre de 4 hijos, a quien también conoció en el mismo bar homosexual The Townhouse. Luego de pasar 2 días desaparecido, unos trabajadores de mantenimiento de un área de descanso hallaron su cabeza dentro de una bolsa de plástico. Su cuerpo estaba desmembrado y disperso en varias bolsas y contenedores de basura de otras estaciones de servicio cercanas. Los investigadores descubrieron además una caja de guantes de látex usados de la marca CVS, comprados en una tienda de Staten Island, y una vez más, las huellas dactilares del asesino. Sin embargo, ninguna pista condujo hacia Rogers, ni siquiera cuando un testigo de aquella noche describió al homicida. El siguiente asesinato ocurrió un año más tarde. Un trabajador sexual de 44 años con orientación bisexual llamado Anthony Marrero, que desapareció en mayo de 1993 después de ir a encontrarse con un cliente. En esta oportunidad, Rogers no solo apuñaló al hombre, sino que también lo desmembró y distribuyó sus partes en 6 bolsas de basura a lo largo de un bosque estatal en Nueva Jersey. A pesar de dejar sus huellas dactilares nuevamente, no se encontró ninguna coincidencia, como en los crímenes anteriores. El cuarto y último asesinato se produjo en julio de 1993, cuando Michael Zaccara, un hombre gay de unos 50 años, abandonó con Rogers el Five Oaks Piano Bar, donde era cliente habitual, y no se le volvió a ver. Una vez más, los testigos proporcionaron una descripción del asesino muy similar a la información proporcionada anteriormente. Y un tiempo más tarde, un ciudadano descubriría parte del cadáver de Zaccara en un contenedor de basura al norte de Nueva York. La cabeza y los brazos estaban dentro, mientras que las demás partes del cuerpo habían sido ocultadas en cubos cercanos al río Hudson. Al igual que con las otras 3 víctimas, Zaccara había sufrido múltiples traumatismos y puñaladas. Durante el juicio de Rogers, se presentaron pruebas que afirman que después de los asesinatos dejó de visitar los bares. Cuando volvió a sus cantinas habituales, alegó diferentes razones por su ausencia, diciendo a un hombre que se había trasladado a Florida y a otro que su horario de trabajo había cambiado. Richard Rogers siguió los típicos patrones de un asesino serial, caracterizados por un modus operandi constante, espacios de tiempo considerables entre una muerte y otra, y seleccionando un perfil de hombres muy similar. Individuos de mediana edad, en su mayoría provenientes de fuera de la ciudad, que frecuentaban bares destinados a la comunidad homosexual. Rogers entablaba conversación con ellos, y tras un tiempo los invitaba a su residencia, con la aparente intención de intimidar, aunque sus verdaderos motivos eran en realidad morbosos y sangrientos. Debido a las similitudes entre todos los homicidios, las fuerzas policiales de diferentes jurisdicciones emprendieron una colaboración para dar con el responsable. Se elaboraron diversos identikits del asesino serial y se investigó la pista de un posible empleado de un hospital. Un camarero había declarado que la noche en que Zaccara desapareció, este se había ido con un desconocido que afirmaba ser enfermero en el hospital St. Vincent, pero en realidad se refería al monte Sinaí. Para este punto de la historia, Richard Rogers podría estar seguro de salirse completamente impune. Ya corría el año 2000. 7 años habían transcurrido desde su último asesinato y las investigaciones se habían estancado y los casos perdido fuerza. Pero todo cambia cuando una persona clave, la viuda de Mulcahy, insistió en reabrir la investigación sobre el asesinato de su esposo. Se enviaron informes de las huellas dactilares a las bases de datos de otros estados y gracias al avance de la tecnología en todos esos años, fue cuando obtuvieron coincidencias con el registro del primer asesinato de Rogers en Maine.
Richard Rogers fue arrestado finalmente el 28 de mayo de 2001. Al registrar su apartamento en Staten Island, la policía encontró un potente somnífero, fotografías de hombres con cortes en el cuerpo y fibras de una alfombra que concordaban con las halladas en el cadáver de Mulcahy. Ante las evidencias recopiladas y el silencio del detenido, el juez impuso una fianza de $1 millón. El juicio contra el Last Call Killer, apodado así por marcharse con desconocidos en estado de embriaguez y cuando el bar estaba a punto de cerrar, comenzó en noviembre de 2005. Sin embargo, por la falta de evidencias contundentes, solo fue acusado de los asesinatos de Mulcahy y Marrero. Según la narrativa del fiscal, las víctimas fueron meticulosamente desmembradas con un cuchillo y una sierra de mano por un ser humano malvado, declaró el juez Cita. A pesar de que Rogers jamás admitió la culpa de los crímenes, el jurado lo declaró culpable y lo condenó a cadena perpetua. Ante este veredicto, el magistrado expresó su deseo de que el asesino pasara el resto de su vida en algún rincón de alguna prisión sin recuperar la libertad. Concluyó con un contundente: "Esta es la sentencia de este tribunal. Hemos terminado. Sáquenlo de aquí". Esta sentencia se cumplirá, ya que Rogers solo podrá optar a la libertad condicional en 2066, cuando tenga 116 años. A pesar de que la policía afirma que cree firmemente que Rogers es culpable de las muertes de Anderson y Sakara, puede que estos hombres jamás reciban justicia. Lo que resulta verdaderamente intrigante en esta historia es cómo Rogers pudo evadir a la justicia en repetidas ocasiones, convenciendo al tribunal únicamente con su simpatía.